Alto ya. Estás a punto de descubrir la mayor sorpresa militar de la historia antigua. 300 hombres contra 135,000 enemigos. Una victoria que desafía toda lógica. Pero espera, lo más impactante no es la batalla, es el hombre que la lideró. Si crees que los héroes bíblicos eran superhumanos intrépidos, prepárate para quedar alucinado. El protagonista de esta historia estaba literalmente escondido cuando Dios lo eligió. Era un completo cobarde, lleno de dudas, inseguro, y sin embargo, se convirtió en el comandante de la victoria más imposible jamás registrada. Pero cuidado, si te quedas hasta el final, descubrirás el lado oscuro de esta historia. El error fatal del que casi nadie habla. La caída del héroe que te dejará en shock. Dale play, suscríbete al canal ahora y activa la campanita porque esta historia cambiará tu perspectiva sobre el coraje, la fe y lo que realmente significa ser elegido por Dios. Mi nombre es Nombre y hoy vamos a sumergirnos en la historia más controvertida y oculta del Antiguo Testamento. Deja un comentario ahora mismo. ¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para que Dios te use? Porque esta es justo la historia que necesitas escuchar. La batalla de Gedeón no es solo una victoria militar. Es la prueba definitiva de que Dios no elige a los aptos. Él capacita a los escogidos. Y si ves este video sintiéndote incapaz, débil o lleno de miedo, estás en el lugar correcto. Porque Gedeón era exactamente así. Descubramos juntos cómo un hombre que se escondió por miedo se convirtió en el líder de la victoria más imposible de la historia. Pero también revelaremos su impactante caída, que pocos conocen. Esta es la historia completa, sin filtros, sin romanticismo. El contexto del terror. Para entender por qué Gedeón estaba aterrorizado, necesitamos retroceder en el tiempo. Israel llevaba 7 años viviendo una pesadilla. Los madianitas no eran solo enemigos, sino una plaga humana. Imagina la escena. Siembras, cultivas y cuidas la cosecha durante meses. Llega la época de la cosecha y los madianitas llegan como enjambres de langostas. Lo destruyen todo, lo roban todo, matan al ganado, dejan a la gente muriendo de hambre. Comenta abajo. ¿Cómo reaccionarías si tu familia estuviera constantemente amenazada? Porque eso es precisamente lo que estaba sucediendo. El texto bíblico dice que los madianitas llegaron con sus camellos, innumerables como la arena del mar. Devastaron la tierra. No dejaron sustento para Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. El pueblo de Israel quedó traumatizado. Vivían como fugitivos en su propia tierra, escondidos en cuevas, cavernas y fortificaciones en las montañas. Y es en este escenario de terror absoluto donde encontramos a nuestro futuro héroe. El héroe oculto. Pero ¿dónde está Gideón? ¿Liderando una revolución? ¿Entrenando un ejército? ¿Planeando la resistencia? No, se está escondiendo. Literalmente, se está escondiendo. La Biblia nos dice que Gedeón estaba trillando trigo en el lagar. Amigos, no tienen idea de lo que eso significa. Normalmente, el trigo se trilla en lugares altos y abiertos, donde el viento puede separar el grano de la paja. Pero Gedeón estaba haciendo esto en un lagar, un hoyo en la tierra usado para hacer vino. ¿Por qué? Porque le aterraba que los madianitas lo descubrieran. Este fue el hombre que Dios eligió, un completo cobarde. Trillar trigo en un lagar es un trabajo difícil, ineficiente y muy incómodo. Es el acto de un hombre que hace todo lo posible para no ser visto, para pasar desapercibido. Estaba dominado por el miedo, el encuentro surrealista, y es en ese momento de total cobardía que sucede lo imposible. El ángel del Señor aparece y dice las palabras más irónicas de toda la Biblia. El Señor está contigo, hombre valiente y poderoso. Chicos, ¿se imaginan? El tipo está escondido en un agujero y el ángel lo llama valiente. La respuesta de Gedeón es épica. Ah, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres? Escribe en los comentarios. ¿Alguna vez has cuestionado a Dios así? Porque Gedeón estaba haciendo precisamente eso. Es la voz de un hombre cuya fe había sido golpeada por la dura realidad. No era una pregunta rebelde, sino la pregunta desesperada de alguien que sufría. Y cuando Dios le da la misión de salvar a Israel, Gedeón responde con la honestidad más brutal.
«Oh Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí, mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el más pequeño de la casa de mi padre». Cero autoestima, cero confianza, cero coraje. Este fue el elegido de Dios, las dudas sin fin. Pero la historia se pone aún más interesante. Gedeón no lo creyó al instante. Pidió pruebas, muchas pruebas. Primero pidió una señal. Preparó una ofrenda de un cabrito y pan sin levadura. El ángel le dijo que la colocara sobre una roca. Entonces el ángel tocó la ofrenda con la punta de su bastón, y de la roca surgió fuego que consumió la carne y el pan. Y el ángel desapareció. Gedeón estaba aterrorizado, pero convencido. Construyó allí un altar y lo llamó «El Señor es paz». En segundo lugar, Dios le ordenó derribar los ídolos de su padre. Gedeón obedeció, pero de noche, porque temía a su padre y a los hombres de la ciudad. Anota, ¿cuántas veces has tenido que obedecer a Dios incluso con miedo? Porque eso es precisamente lo que Gedeón estaba experimentando. Y luego viene la famosa historia del vellón de lana. Gedeón literalmente puso a prueba a Dios 2 veces. «Si en verdad salvas a Israel por mi mano, he aquí, pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está solo en el vellón, y toda la tierra está seca, entonces sabré que salvarás a Israel por mi mano». Dios lo hizo. Gedeón escurrió el vellón y llenó un recipiente con agua. Pero la duda de Gedeón era tan grande que pidió lo contrario. «No dejes que tu ira se encienda contra mí, y hablaré solo esta vez. Por favor, prueba el vellón solo esta vez más. Que se seque el vellón y haya rocío sobre toda la tierra». Dios lo hizo de nuevo. Escribe en los comentarios, ¿cuántas veces le has pedido confirmación a Dios? Porque Gedeón lo hacía constantemente. Pero aquí está el quid de la cuestión. Dios no se enojó. Comprendió que Gedeón necesitaba consuelo para superar su miedo, y con paciencia le proporcionó todas las pruebas necesarias. La lógica insana de Dios. Finalmente, Gedeón logró reunir un ejército, 32,000 hombres. No era mucho contra más de 135,000 madianitas, pero al menos era algo. Entonces Dios dijo algo que desafía toda lógica militar. «El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo pueda entregar a los madianitas en sus manos». ¿Cómo que demasiado? Ya estaban en una desventaja absurda. Pero Dios explicó, «Para que Israel no se jacte contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado». Primer tamiz. Quien tenga miedo y timidez, que regrese. 22,000 se fueron, quedaron 10,000. Segunda criba, la famosa prueba del agua. Llevaron a los 10,000 a beber agua del arroyo. Dios dijo, al que lama el agua con la lengua, como lo hace un perro, a ese lo apartarás, y al que se arrodille para beber. 9,700 hombres se arrodillaron y bebieron descuidadamente, con la cara sumergida en el agua. Solo 300 hombres bebieron de forma diferente. Se arrodillaron, pero lamieron el agua con las manos en la boca, manteniéndose alerta. Dios dijo, con estos 300 hombres que lamieron el agua os libraré. 300 contra 100. 35,000. Matemáticamente imposible. Comentario. ¿Confiarías en Dios en una situación como esta? La estrategia más loca de la historia. Ahora prestad atención porque no creeréis la estrategia que dio Dios. A cada uno de los 300 hombres se le dieron 3 cosas. Una trompeta, una jarra vacía y una antorcha encendida dentro de la jarra, sin espadas, sin lanzas, sin armadura, solo ruido, luces y gritos. El plan era sencillo, dividir a los 300 hombres en 3 grupos de 100, rodear el campamento enemigo durante la vigilia de medianoche. A la señal de Gedeón, todos harían simultáneamente 3 cosas. Primero, tocarían sus trompetas a todo volumen. Segundo, romperían sus cántaros con un ruido ensordecedor. Tercero, alzarían sus antorchas encendidas gritando, la espada del Señor y de Gedeón. Pero antes de la batalla, Dios sabía que Gedeón aún tenía miedo. Así que le dio una última palabra de aliento. Baja al campamento y escucha lo que dicen, y después tus manos serán fortalecidas. Gedeón descendió con su siervo en 1900 secreto y oyó a un madianita que le contaba un sueño a otro. Soñé que un pan de cebada rodaba por el campamento de los madianitas, y llegó a la tienda y la golpeó,
de modo que cayó y se volcó. El otro respondió: no es otra cosa que la espada de Gedeón, porque Dios ha entregado a los madianitas en sus manos. Cuando Gedeón oyó esto, adoró a Dios y regresó confiado. Caos absoluto. Imaginen la escena. Más de 135,000 hombres durmiendo tranquilamente en el valle. De repente, en plena noche, durante la vigilia de medianoche, un ensordecedor ruido de trompetas resonó por todas partes. El sonido de 300 jarras rompiéndose simultáneamente. 300 luces surgiendo de la nada en la oscuridad absoluta. Gritos de guerra, espada del Señor y de Gedeón. En la oscuridad, pensaron que estaban siendo atacados por un ejército gigantesco que venía de 3 direcciones diferentes. El pánico era total. La Biblia dice que el Señor volvió la vino espada de cada uno contra su compañero, incluso en todo el campamento. En la confusión, comenzaron a atacarse entre sí. Huyeron desesperados. El ejército más poderoso de la región fue derrotado por 300 hombres que ni siquiera tuvieron que luchar. Esta fue la victoria más imposible de la historia militar. Escribe en los comentarios: gloria a Dios, si te emocionó esta divina estrategia. El héroe transformado Gedeón, el cobarde que se escondió en el lagar, era ahora el mayor héroe de Israel. El hombre que lo dudó todo había liderado la victoria más espectacular de todos los tiempos. Pero la historia no termina aquí. Ahora viene la parte que pocos conocen. La parte que te sorprenderá. ¿Qué sucedió después de la victoria? ¿Gedeón se convirtió en rey? ¿Vivió feliz para siempre? ¿Se mantuvo humilde? La respuesta sacudirá tus cimientos. Porque el hombre que tuvo la mayor victoria también sufrió una de las mayores caídas de la Biblia. Y su error fue tan sutil que millones de personas cometen el mismo error a diario. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora porque lo que voy a revelar en los próximos minutos cambiará tu perspectiva sobre la victoria, el éxito y los peligros ocultos de la bendición de Dios. Activa la campanita porque no te lo puedes perder. La oferta peligrosa. Después de la victoria, el pueblo de Israel quedó tan impresionado que le ofrecieron a Gedeón algo extraordinario. Gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de los madianitas. Poder absoluto, dinastía, riqueza, honor. Y aquí Gedeón da la respuesta perfecta. Yo no gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo gobernará sobre vosotros. El Señor gobernará sobre vosotros. Parece el final perfecto, ¿verdad? El humilde héroe rechaza el poder y le da toda la gloria a Dios. Pero aquí viene el pero fatal. El error sutil. Gedeón hizo una petición aparentemente inocente. Les pido una cosa, que cada uno de ustedes me dé los aretes de su botín. Con todo este oro, hizo un efod. En la cultura israelita, el efod era una prenda sagrada que usaban los sacerdotes. Quizás Gedeón pretendía crear un monumento conmemorativo de la victoria de Dios, un recordatorio de la gran liberación. Pero aquí está el problema. La Biblia dice que todo Israel se prostituyó después de aquel efod, y esto vino a ser piedra de tropiezo para Gedeón y su casa. En otras palabras, el objeto que debía recordarnos la victoria de Dios se convirtió en un ídolo. La gente comenzó a adorar el recuerdo de la victoria en lugar del Dios de la victoria. Y la palabra prostitución se refiere aquí a la infidelidad espiritual, a la idolatría. El pueblo dejó de buscar a Dios y comenzó a consultar, admirar y venerar ese objeto. La lección devastadora, escuchen con atención. Gedeón no se enorgulleció, no se declaró Dios, no buscó el poder político, incluso rechazó ser rey. Pero cometió un error mucho más sutil y peligroso. Convirtió la bendición de Dios en un ídolo. Y esto nos enseña algo crucial. Las mayores caídas espirituales no ocurren en el valle de la prueba. Ocurren en la cima de la victoria. Comentario. ¿Alguna vez has convertido alguna bendición de Dios en un ídolo? Porque todos corremos ese riesgo. El ministerio puede convertirse en un ídolo. La iglesia puede convertirse en un ídolo. La familia puede convertirse en un ídolo. Los logros pueden convertirse en un ídolo. Incluso la fe misma puede convertirse en un ídolo. Los peligros de la victoria. Gedeón nos enseña que
Primero, Dios usa lo improbable. Estaba oculto, pero Dios lo eligió. Segundo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. 300 vencieron a 135,000. Tercero, las victorias pueden convertirse en trampas. El efod se ha convertido en un ídolo. Cuarto, necesitamos una vigilancia constante, especialmente después de grandes victorias. La vida cristiana no se trata solo de empezar bien, se trata de terminar bien. La Biblia dice que Gedeón murió a una edad avanzada y fue sepultado, pero también registra que aconteció que, después de la muerte de Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales. El doble mensaje. La historia de Gedeón conlleva un doble y poderoso mensaje. Primero, no importa cuán pequeño, débil o inadecuado te sientas, Dios puede usarte para lograr lo imposible. Si usó a un cobarde escondido en un lagar, puede usar a cualquiera de nosotros. Segundo, nunca permitas que las victorias que Dios te da se conviertan en ídolos. Mantente siempre humilde. Recuerda que el poder viene de Dios, no de ti. Solicitud personal. Para quienes nos observan, quizás se identifiquen con Gedeón escondido en el lagar. Quizás se sientan incapaces, temerosos, llenos de dudas. El mensaje es claro. Dios no busca a los calificados, busca a los disponibles. O quizás estés viviendo una época de victorias. Ten cuidado. No permitas que los trofeos de batallas pasadas sean más importantes que el general que te dio la victoria. Llamada final. Si esta historia te ha impactado, haz 3 cosas ahora. Primero, deja un comentario diciéndonos qué parte te llamó más la atención. Segundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Tercero, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas, necesitan transformar vidas. Escribe en los comentarios: Dios puede usar a cualquiera, si lo crees. Y recuerda, el camino de la fe no se trata de ser fuerte. Se trata de estar disponible. No se trata de ser valiente. Se trata de obedecer a pesar del miedo. Que Dios los bendiga a todos. Hasta el próximo video.